vamos a presentar en este video los efectos de este cometa, especialmente en lo que tiene que ver con la oposición de la oposición de Marte en Libra con Neptuno y Saturno en Aries. El resto sabemos que es una energía facilitada, que viene de los transpersonales hacia Marte, tanto Urano en Géminis como Plutón en Acuario, que genera un movimiento de energía creativa. Pero la oposición es interesante de analizar por casas opuestas, y bueno, vamos a empezar con eso, ¿sí? Claro, o sea, sí, de lo que estamos hablando, ¿no? Vieron es de esta cometa que se generó en estos días y que esto que decía Cecilia, ¿no? De la interacción dinámica de los transpersonales con el Marte, que al estar en oposición al Saturno-Neptuno forma un cometa o barrilete que la energía sale sobre todo por esta cabeza del barrilete, ¿no? O sea, por el Saturno-Neptuno, que activado justamente por el Marte, que es el que rige a ese Saturno-Neptuno, ¿no? Que era un poco lo que estuvimos viendo en el otro video, ¿no? Claro. Bueno, entonces arrancamos con las casas, ¿te Sí, parece? sí, sí. Claro, si a uno, lo que hablábamos en un momento, claro, si uno dice, tengo Saturno, Neptuno en casa uno, parece que independientemente del barrilete, la persona está en una fase muy importante de su vida, ¿no? Si está con el Saturno, el Neptuno, cerca de haber pasado el ascendente, la casa uno, estamos hablando de toda una expresión nueva, de toda una estructura nueva, que ahora además se le activa por la oposición y el barrilete debiera ayudar a poder generar la estructura que la persona está deseando, porque cuando Saturno nos pasa a la casa uno, nosotros queremos hacer todo bajo otra piel, podríamos decir, o todo bajo una nueva estructura, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad muy grande de más para alguien que tenga ascendente en Aries, o podría suceder que tenga ascendente en Piscis, ¿no? Sí. Porque realmente el Saturno-Neptuno están en el grado 2 uno Sí. 2 están, ¿no? Pero, claro, para ese tal vez ascendente en Piscis o Saturno tan justo en el ascendente, es un momento de la posibilidad de reestructurarse por completo. ¿Y cómo te parece que jugaría Marte en Libra en oposición desde las 7? Y que yo creo que ahí las personas nos exigirían, ¿no? O sea, el otro, ¿no? Nos exige que nosotros hagamos otro cambio o nos lleva esa tensión a que tengamos que equilibrar nosotros con una nueva estructura, reviendo una estructura tal vez más empática por ser con Neptuno. Claro. ¿Por qué? Recordemos que Saturno en Aries no está bien, ¿no? No, Hay y gente, es hay gente bastante que tiene la mano bravo. larga, ¿no? También por decirle una manifestación, ¿no? Mientras que si estuviera en 7, bueno, ahí hablaríamos de alguien que tenga ascendente en Libra, ¿no? Ascendente en Libra, ascendente en Virgo. Ahí es alguien que, bueno, se está replanteando toda su compromiso, ¿no? Saturno en 7, estás reviendo cuál es tu verdadera relación con los otros. Como también dijimos en otro video, claro, la energía de Saturno y Neptuno son contrarias, ¿no? Sí. Esto de que a veces Neptuno diluye la estructura de Saturno. Pero acá la persona, otra vez, ¿no? Si tenemos un tránsito de Neptuno por 7, tendrá que aprender a ser muy consciente cómo ve a los demás, cuál es su relación con los otros, ¿no? Qué personas aparecen con ese Neptuno, ¿no? También va a haber que ver de dónde viene su Neptuno. Pero Quizás sería, Saturno, perdón, pueda hacer, generarle hacer una selección, ¿no?
una bajada a tierra Sí, de ciertos vínculos que, sí, bueno, yo siento que siempre esa bajada con los vínculos es una cuestión propia, ¿no? Como que sí, uno ve el efecto también. Para mí siempre la posición de Saturno nos trae la elección que tomamos 14 años antes, ¿no? Saturno está ahora mostrándote el producto de lo que elegiste cuando él estuvo en el lado opuesto, ¿no? Así que siempre está ese tema de cómo te relacionaste con Saturno en 7, qué diste, qué no diste, qué relaciones buscaste, cuál fue tu compromiso, ¿no? Me parece que sería ese trabajo. Entonces la persona autoafirmándose en algo propio desde un Marte en uno, ¿no? Acá esa posición, Marte te toca en uno, tenés Aries en 7, ¿no? Está tenés Libra en 7, sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces funciona. No, Aries en 7 Aries cuando de dice. 7, claro, con ascendente Libra o Entonces, Virgo, entonces hay que hacer algo en cuanto a las relaciones, ¿no? claro. Me Sí, sí, habla parece. mucho de lo vincular, este tema, Claro. tanto Sí, por que es la Libra como por la oportunidad de poder 7, como hablar, por... ¿no? Claro. Bueno, Que entonces, es lo que vos también decías en el otro video, ¿no? De que, claro, todo este triángulo, este trígono, este gran triángulo de transpersonales con Marte se da en aire. Entonces claro. es esa la posibilidad, ¿no? De hablar, de elaborar, me parece, Sí, sí, es ¿no? interesante, es interesante. Bueno, si Claro, tocas sí. el eje tres No, no, nueve, estábamos en la uno, ¿no? Si tocara perdón, si te está pasando Saturno-Neptuno por la 2, ¿no? Porque sí, está bien, queremos analizar este barrilete. Ahora, Saturno y Neptuno son lentos, ¿no? Entonces tenés Saturno en 2, Neptuno en 2, y ahí el desafío es el dinero y tus valores, ¿no? El dinero, tus valores, cómo te manejas con el mundo concreto, ¿no? Es una posibilidad de pensarlo. ¿Cuál es la oposición de Marte desde 8? Tal vez un conflicto con cómo se manejaban los valores en tu familia o que te exijan ser más concreto con los bienes raíces, ¿no? Y un poco el inverso, bueno, Saturno transitándote la 8, Neptuno, eso es una gran transformación de la estructura, ¿no? a Vos mí me decías que parece nos habla. interesantísimo para hacer terapia, para hacer Claro, porque ahí distintos uno, tipos, ¿no? claro, creo, vos decías ayer, alguien habla de un horno, yo lo veo, sí, creo que Arroyo habla de un purgatorio, ¿no? Es como que uno nos vamos cocinando en nuestra propia salsa. También depende de las edades, ¿no? Yo creo que eso Sí, sucede un siempre. poco más a los 30, ¿no? Porque uno revisa todo. Y el martes desde 2, bueno, acá habría ¿cómo le diríamos? Un acicate del dinero para ver los valores que tenemos, cómo cambiamos, ¿no? Pero sí, me parece que es más de orden psicológico, ¿no? Por la 8. Claro. Lo que veía, pasando a la 3, ¿no? Sí, pasando a la 3, bueno, podríamos estar hablando de nuevas estructuras y búsquedas en lo comunicativo, en lo que tiene que ver con estudios, con conocimientos nuevos, quizás una apertura hacia lo espiritual, pero teniendo que estructurar en algo concreto, ¿no? Porque Saturno pide eso. Sí, Y sí, también estamos temas con hablando de hermanos, la ¿no? 3, ¿no? Temas con Claro. hermanos también, o Claro, con ahí creo que pegados, hay que profundizar y ver si realmente también nos podemos conectar con nuestros hermanos, ¿no? claro. Hacer, hacernos cargo de esa relación, de ver si hay cosas no dichas, ¿no? Por esa contradicción del Neptuno que es poco claro y el Saturno que nos lleva a ser concretos, ¿no? También Entonces, puede proyectarse en hermanos. En mi caso, por sí, ejemplo, yo tengo un caso así, ¿no? También me está pasando en la 3 y estoy en un proceso
de comunicación, pero también estoy en un proceso con una hermana que está viviendo esa situación, muy claramente de Saturno-Neptuno. Sí, Este, o sea, si y en bueno, tu o sea, a caso se veces se da fue en el distintos eje. ámbitos, ¿no? En distintas simbologías en la Sí, misma sí, o sea, carta. lo que yo siempre digo en las clases, ¿no? O sea, tenemos 12 casas para resolver todas las actividades mundanas. Obvio que cada casa nos tiene que servir para muchas cosas, ¿no? Exactamente. No es una sola lectura, sino cómo hacen. Sí, sí, Eh, sí. claro, a vos te está tocando el eje del Saturno-Neptuno en 9 y el Marte en 3, si no me equivoco. Entonces, ese Exactamente, sí. Martín 3 también hace que haya una comunicación más directa o que tus hermanos puedan ir a una cosa, ellos a estar más directo, a decir las cosas, a animarse quizás a decir las cosas más sin filtro, Sí, 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 ¿no? totalmente, totalmente. Ahora, volviendo a tener el Saturno-Neptuno en 3 con la oposición de Marte en 9, bueno, ahí también otra vez se remarca lo comunicacional porque tener Marte en 9 por el lado positivo, ¿no? Es decir, bueno, hacemos cosas nuevas, hablo de algo nuevo, ahora también hay que regular si uno no está muy impulsivo con las ideas, entonces podemos ver cómo profundizar en una comunicación, ¿no? Más concreta, Saturno-Neptuno. El opuesto, que bueno, un poco por comentarles a los que vean cosas personales, los dos tenemos ascendente en Leo, así que el yo siempre está presente, me parece, ¿no? O sea, el tener el Saturno-Neptuno en 9 es sacar cosas que uno sabe, ¿no? Hacerse cargo de las cosas que uno sabe. Y con el Marte en 3, impulsar a decir, a hablar, investigar, tener la fuerza también para que te den ganas de hablar, ¿no? En el tema de los hermanos, sí, bueno, es hablar con los hermanos y poder expresar, me parece, ¿no? Las ideas que uno ya cosechó después de que el Saturno pasó por 8, ¿no? Porque Claro. lo lindo de la cocina del Saturno en 8 es que cuando Saturno llega a tu 9 entendés, Sí, 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 realmente sí, se expande entendés. la conciencia, ¿no? Claro, eso es lo fantástico. Ahí entendés qué fue lo que pasó, Es la ¿no? muerte y la resurrección para la liberación, de alguna manera. Claro, resignificás eso, ves para atrás y comprendiste que, bueno, tuviste que pasar por esa fragua, ¿no? En Sí, muchos tal cual. caminos se dice, bueno, vos cómo sabés que el oro es oro y lo tirás al fuego, ¿viste? Entonces lo que Sí. queda es verdadero. Me parecía muy interesante también la posición de Saturno-Neptuno en cuarta, con un Marte en oposición en décima, porque bueno, la cuarta, bueno, además de tener que ver con la familia, madre y demás, también tiene que ver mucho con el interior de la persona, ¿no? Con su interioridad y bueno, ahí hay un proceso bastante interesante de quizás de comienzo, de concreción de lo que Claro, Saturno comenzó cuando pasó por su ascendente, ¿no? Lo que arrancó, nació. Y Neptuno va a estar ahí bastante tiempo, Saturno 2 años, Neptuno bastante tiempo, toda una revelación interna, ¿no? De mundos interiores oníricos, soñadores. claro, yo creo que sí, o sea, lo que hablábamos, ¿no? O sea, el Saturno cuando llega a la 4 en su ciclo está en el punto más bajo, pero Claro, empieza a subir, claro. ¿no? Y también es esto que vos decías de una construcción nueva, uno va viendo también lo que quiere proyectar, ¿no? Va, va viendo más claro qué es lo que quiere proyectar, que se va a manifestar en el Saturno en 10. Esto que decías del Neptuno, eh, claro, depende cómo uno maneje el Neptuno, ¿no? Porque Siempre, Un siempre, siempre, siempre. Saturno-Neptuno
en tres a una persona le puede agarrar una depresión en la casa, un abandono, ¿no? Por el lado negativo, ¿no? Puede ser una persona que hasta se le inunde la casa, Neptuno-Saturno, hay que ver qué situación puede haber durante todo ese tiempo. Claro, si hablamos de alguien que posiblemente esperemos que sean nuestros oyentes, ¿no? De que les atrae la astrología, el mundo transpersonal, hay posibilidades de trabajar los transpersonales de una forma más elevada. claro, Entonces sí puede haber todo un trabajo, una concreción de esas aspiraciones espirituales, ¿no? claro. Transformar tu casa en otra cosa, que en tu casa se sienta lo espiritual, en forma positiva en vez de forma negativa, como dije al principio, que es abandonándote, ¿no? Y bueno, Durmiendo. claro, o sea, por eso acá hay siempre que con Saturno como señor del karma, ¿no? Saturno es el que te hace que hagas los trabajos, ¿no? Claro, Saturno da el oro cuando le aplicaste la conciencia y haces las cosas, exacto. ¿no? Después de todo el trabajo alquímico, ¿no? Claro. Y Armo. desde el en 10, bueno, te van a pinchar para que no te quedes quieto. Eso es lo dinámico también del cometa, ¿no? O sea, esa Claro. oposición desde afuera te van a molestar socialmente, ¿no? Marte en 10 no siempre es un placer social, ¿no? Más bien ahí ganas de crecer, disputas con el medio que nos van a hacer ver nuestras estructuras, ¿no? Sí, por suerte es un Marte en Libra con el cual podemos usar la Claro, se puede hablar. diplomacia. Se puede, se siempre puede, se puede se puede, hablar y negociar. se puede hablar, ¿no? Y negociar. Claro, en el opuesto estaríamos justamente en la fase contraria, ¿no? Claro, La persona está llegando al Saturno-Neptuno, claro, ¿no? claro. O sea, ya se cosechó, ya Saturno cosechó todo. Ya Saturno llega al medio cielo, te da lo que vos venís aspirando buena parte de tu vida, ¿no? Sí, 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 desde que pasó al ascendente, o sea, 10 Claro, años cada dos signos, por lo 10 y común, algo, Saturno llega al medio como cielo y te ubica 21 en el años, ¿no? Más o menos. ¿cómo? 21 21 años. años más o menos, Claro, claro. sí, sí. Sí, Claro, vos te empezás, y en 20 claro, sí, 23 años antes uno se más o menos. empieza a desestructurar con el Saturno en 12. Ahí se nos caen todas las cosas, salvo las que creo que son válidas. Y después empezamos este ciclo. Y para mí Saturno en el medio cielo siempre te lleva al lugar que te pertenece, ¿no? Exacto. Con un Y acá Neptuno ahí que, bueno, Y eh, bueno, acá depende qué es lo que te merezcas, cómo claro, hayas hecho claro. el Neptuno. Si te dedicaste a estafar, podés ser famoso por ladrón, por chorro, por mentiroso, ¿no? Que hay mucha gente que le Sí, 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 sucede. sí, 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 es una de las Ahora, facetas oscuras, ¿no? De Neptuno. si encontramos una persona que trabajó el Neptuno, un artista, ¿no? Alguien O bien los propios sueños, ¿no? Los propios, en medio. Sí, también, claro, lo que sea claro, Neptuno para la persona, tal vez claro. lo vea realizado. Claro, puede estar en la casa que le gustó, o hay que ver, ¿no? Porque esto que Neptuno, lo que decimos siempre, ¿no? Cómo Neptuno se manifiesta, los transpersonales tienen mucho rango de manifestación, Por ¿no? supuesto, porque son planetas demasiado elevados que en realidad, digamos que lo que buscan es elevarnos la conciencia a planos superiores y nosotros no estamos, Claro, la o humanidad no sea, está perdone, ¿no? Si hay preparada gente para que ni esas siquiera energías. sabe lo que es, si hay gente que ni siquiera sabe lo que es la conciencia, imagínate dónde Claro, lo vale el entonces futuro, es no está como en ningún que lado. muchas veces Urano puede ser enloquecedor, puede tener fases en posiciones, ¿no? Importantes, Sí, fases de locura la persona, hasta pasar a- cambios Arroyo, constantes, Arroyo lo ¿no? dice bastante claro, ¿no? Eh, Esto de que si los transpersonales no tienen una relación directa con personales o luminarias, por ahí para las personas, esas esferas, esas vibraciones, no siempre existen. Claro, Por eso también son transpersonales, porque usualmente se viven en forma masiva.
sí, en lo colectivo. Claro, o sea, pasó Urano por Tauro, apareció el Bitcoin. Bueno, listo, no sé. Después, Claro. de acuerdo al Urano de cada uno, con Urano puede hacer ciertas cosas o solamente leerlo por el diario, Bueno, ¿no? y Neptuno, Saturno en la quinta rige los hijos, bueno, rige la vocación, los placeres y también los amores, ¿no? Los enamoramientos. Claro, acá otra vez tiene un poco, los dos juegan, porque Saturno siempre en la quinta es mucha responsabilidad con los Sí, hijos, a veces preocuparse por los hijos, ¿no? Cuando uno los tiene, ¿no? En la creatividad, usualmente no siempre es bueno para la creatividad. Saturno en quinta te hace repetir las cosas, sí. ¿no? O sea, hay como no una contradicción, ¿no? Pero algo tiene Saturno en quinta. Trabajándolo bien te puede hacer encontrar tu propia creatividad, algo tuyo, algo auténtico. Ahora, con el Neptuno, ¿qué sería? Y bueno, a veces Neptuno vuela demasiado y Saturno Claro, lo que hace es traerlo a la realidad, ¿no? Quizás claro, o sea, en sería estas, decir, bueno, en estas mi forma de... tener que repetir que comentabas o trabas que se van dando, son las Sí, trabas que se van dando para que eso realmente se o materialice en algo concreto y no quede claro, ahí. asumir cuál es tu forma de creatividad, cuál es Ah, tal vez, ¿no? Tu forma de relacionarte, tu verdadera forma de conectarte con tus hijos, ¿no? El Neptuno, ah, cómo trabajas esta sensibilidad que va a estar un montón de tiempo, ¿no? Por ahí es ver más concretamente, ver de poner límites a los hijos de una forma más sí, sensible, sí, ¿no? eso sí, porque ¿No? con uno es Entonces, difícil. por ahí a un artista le hace encontrar algo profundamente propio, ¿no? Una creatividad distinta, más fuerte, ¿no? O uno darse cuenta qué es lo romántico que a uno le gusta, ¿no? Por ahí es hacerte Claro. cargo que a vos te gusta una determinada cosa, pese a lo que digan los demás, que es lo que va a ser, lo que va a dinamizar el asunto, perdonen Desde la casa 11. tener el fucking Marte en 11, que es la gente criticándote a vos por lo que a vos haces, Claro, ¿no? claro. Para mí acá eso va a estar en juego, ¿no? Los demás, en este periodo, Marte en 11, no les gusta lo que vos haces, el Saturno-Neptuno en 5. Seguramente, seguramente. Y lo Nosotros lo contrario vivimos con sería, Milei, nosotros lo vivimos con Milei. Milei tiene el Saturno en 11 y muchas cosas en 5. Entonces, lo que él nos muestra de sus relaciones, a nosotros, a la sociedad, no, sí, a muy pocas personas, solo los más conservadores, ¿no? él tiene Le Júpiter, podrían, no, no, o sea, Milei siempre se está peleando con el padre, ¿no? Milei sí, sí, tiene sí, sí, Júpiter en Escorpio, que es perro, y Neptuno-Venus en Escorpio en 5, sí, sí, ¿no? sí, Fátima Flor. Y Saturno en 11 la sociedad no entiende lo que hace, como el padre no totalmente. entendería lo que hace. Bueno, disculpen, ¿no? Entonces ahora vamos al Ahora Saturno vamos en 11. al Saturno, Neptuno en 11. Que Neptuno en bueno, yo creo que 11. tiene que ver con grupos, que puede tener que ver con aspiraciones futuras, ¿no? Y también con grupos, trabajos grupales, Claro, la concreción de concretar trabajos trabajos en grupo grupales a nivel interesantes, espiritual, ¿no? ¿Cómo? ONGs, Claro, o sea, eh, asumir tu responsabilidad social, ¿no? exacto, El tránsito de Saturno en 11 con Neptuno que viene trabajándote ahí la 11. Bueno, puede ser trabajos espirituales, con grupos, ONGs, cuestiones solidarias, solidaridad, y claro, o que te pinte la empatía, ¿no? Querer ayudar, formar grupos en ese sentido, empáticos, ¿no? Que se van a oponer a tus deseos, ¿no? claro, claro, Pasa claro, Marte cuando esa por fue la 5, fricción. vos querés hacer lo tuyo,
¿no? Yo juego solo, ¿no? Y desde Saturno a Neptuno, bueno, voy a tener que integrar esa energía empática, ¿no? Y esa responsabilidad social, quizás también que es Saturno pasando por 11, ver qué lugar ocupo, ¿no? Claro. Y bueno, Saturno, Neptuno en la sexta, es un poco una posición, bueno, siempre la casa 6 es una casa delicada, ¿no? Claro, tiene Que tiene que ver varias, con la ¿no? salud, con el trabajo, con los animales domésticos también, las personas que están a cargo de Sí, nosotros. yo creo que el peligro, lo que yo estuve viviendo con gente que está viviendo esta conjunción Saturno-Neptuno en 6, para mí lo que trae es confusión, Sí. ¿no? Es una depresión, Mm. ¿no? Que Neptuno tiende a la depresión, Y a Saturno Saturno, también. Saturno que es la melancolía, ¿no? Claro, sí, Claro, sí, 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 los sí. dos juntos, Neptuno para mí, ¿por qué deprime a las personas? Porque estás confundido, te confundís. Claro. ¿No? Sí, No te sí, sí. podés ver realmente. Y Saturno a veces te aporta un lente gris para ver las cosas, ¿no? Generalmente. Claro, generalmente, A no ¿no? ser ¿Te que lo acuerdas que tengas muy trabajado. hace muchos años decíamos, bien, ¿te acuerdas? Ves todo bajo un lente gris, pasa Sí. Saturno. Entonces, bueno, es un trabajo, es un momento, puede ser peligroso entre comillas, Marte en 12, ¿no? Una violencia Mm. que tal vez te está activando en zonas que no ves, Sí, ¿no? Y el peligro con Saturno transitándote tu 12 es que las enfermedades que surgen con Saturno en 12 quedan crónicas. claro, ese es el tema. Por eso digo que es Yo también. una posición delicada. Claro, y ahí Eh, hay que ver si hay depresión, si hay adicción, si es un médico que te llena de pastillas, ¿no? mm, Porque realmente Neptuno en 6 sí, yo muchas veces lo he vivido más bien como intoxicación, lo que llaman intoxicaciones medicamentosas, ¿no? Le claro, preguntas claro, a la es un persona y tema dice, "Ay, de sí, cuidado, creo yo. Y lo claro, contrario, el Saturno, Neptuno en 12, en casa 12, bueno, es una casa bastante especial, tiene que ver con el inconsciente, pero también tiene que ver con encierros, enfermedades, este, sí, o sea, eh, pero bueno, y es pasa un que cierre de Neptuno está ciclo en sus, también. pasa que Neptuno está en su salsa, ¿no? Sí, Neptuno está en sí, 12. sí, Te viene pasando Neptuno en 12. Saturno en 12, como los Saturnos en casas de agua, te hace, que yo digo, esta gran crisis que uno tiene de revisar toda la vida. Entonces me parece que uno va a estar muy sensible, ¿no? A veces frágil en cuanto a su interior, ¿no? Al menos yo, bueno, verán que a veces hablo de Arroyo, pero la primera vez que leí en el año 85, no sé, que cuando Saturno pasa por 12, a veces ni el lenguaje formal te sirve y tenés que escribir poesía. A uno le parece, me dije, bueno, no sé, pero lo he confirmado muchas veces, ¿no? O sea, en esa desestructuración, la persona puede estar muy sensible, muy sí. abierta a otras manifestaciones, ¿no? El tema es que lo sepa, ¿no? Me parece que lo fantástico de la astrología cada vez me parece más que estos tránsitos por 12, como nosotros sabemos que está sucediendo, ayudamos mucho a la persona o la persona al saberlo, ¿no? Estos Obvio. serían casos de ascendente en Tauro o finales de O Aries, ascendente en ¿no? Aries, o ascendente en Aries, porque Ascendente en Aries en tan finales al o principio, tan al Tauro a los principio. principios. Claro, ya un ascendente en 15 de Aries ¿no? Para adelante, esto le sucede en la 12. Ya le viene, lo que pasa es que, claro, ahora estamos hablando de la dinamización por medio del cometa, la oposición de Marte. La conjunción Saturno-Neptuno, ¿ya cuánto lleva? Un año y pico, ¿no? Principio en Piscis Y y ahora ahora, vuelve a Piscis, y ahora pasó a vuelve a Aries, entrar vuelve, ¿no? a Aries y ya va a estar 2 años y tanto que Claro, está Saturno ahí lo y importante, Neptuno
unos 10. Claro, es más importante para las personas que tienen cosas en ese eje, Claro, ¿no? claro. Entre los Sí, finales de Virgo, entre los finales de Virgo y los principios de Libra. eso tenemos que aclararlo que siempre en una carta natal, digamos que todo esto que nosotros estamos diciendo puede tocar un planeta y tener una Claro, significación absolutamente diferente porque está movilizando ese planeta natal. claro, Y uno va a tener que ver de frente ese planeta, ¿no? Ese claro, principio tal que está cual. tocando. Pero bueno, esa es la Claro, riqueza de una carta natal, ¿no? O sea, no es solo un ascendente y casas y el sol en un tal signo, sino, bueno, 10 claro. planetas, O si hasta si te toca justo en una cúspide de una exacto. casa, donde comienza, también va a ser diferente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, este Saturno-Neptuno, bueno, veíamos todo ese desafío, ¿no? De poder hacer un cambio, ¿no? Y creo que, bueno, el anterior lo habíamos visto, claro, el Marte en 6, hay que ver, ahí a veces Marte en 6 puede ser discusiones que disparan algo en el inconsciente, ¿no? Discusiones en el trabajo, En el ¿no? trabajo, ¿no? Lo veo más en el Sí, sí, trabajo. claro, sí. Este, Bueno, creo bueno, que hablamos bastante, así no los cansamos. sí, fue un eh, paneo general por las 12 casas y bueno, y y vamos a seguir haciendo estas entregas, ¿no? sí, 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 sí. Ahora viene otro cometa Bueno, también bueno, lo en veremos en, mitad de mes. próximamente. Y bueno, Bueno, la luna nueva, que ya va a ser eclipse. En fin, tenemos bastante para hablar. Son meses bueno, fuertes. nos veremos. Nos vemos.